Hola queridos hermanos, ¿cómo están? Muy buenos días, que el Señor les bendiga esta mañana y vamos a continuar con nuestra serie, ¿no es cierto?, de lo que estamos predicando acerca de la revelación del Señor. Así que si tienen su Biblia, yo quisiera pedirles que la abrieran en Apocalipsis capítulo 2. Vamos a estar meditando hoy día en el mensaje a la iglesia de Esmirna. Y una de las cosas que me fascinan de hacer una serie es que es obvio, ¿no es cierto?, que no es lo que yo quiero decirle necesariamente a la iglesia, sino que es la voluntad del Señor, porque Él es simplemente ir siguiendo el texto y Él nos va hablando a través de su palabra de manera sistemática. Entonces, hoy día precisamente vamos a ver lo que Él nos aconseja para poder enfrentar situaciones de verdaderas crisis, y creo que es muy oportuno para nuestra época. Así que leamos juntos, en primer lugar, la carta que está en Apocalipsis capítulo 2, versículos 8 al 11. Y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto: Yo conozco tus obras, y tu tribulación, y tu pobreza, pero tú eres rico. Y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel, para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Ese es el pasaje y es un pasaje mucho más breve que otros. Es un pasaje de una iglesia que estaba fundada en una ciudad muy particular, la ciudad de Esmirna. Y vamos a comenzar hablando un poco acerca de esta ciudad, porque realmente tiene mucho que ver el mensaje siempre con la manera en que se vivía en una ciudad determinada y la forma en que la iglesia funcionaba en aquella ciudad. Esmirna fue una ciudad antigua fundada en el siglo XII a.C. por griegos y estaba a unos 56 kilómetros al norte de Éfeso aproximadamente. También era un puerto, así como Éfeso, era el segundo puerto más importante de Asia y competía con Éfeso en cuanto a economía, controlando el valle del Hermo, que se llamaba. Así que era una ciudad realmente muy rica. De todas las ciudades de Asia, en aquel entonces se decía que esta era la más hermosa y se le llamaba el adorno de Asia, la perla del Egeo, la flor de Asia, la corona de Asia. O sea, tenía todos los apelativos habidos y por haber para mostrar que era una iglesia realmente muy, muy hermosa. Y al final de la ciudad estaba una pequeña colina que se llamaba o se llama todavía Pago, una pequeña colina digo porque no es más alta que unos 200, 250 metros sobre el nivel del mar. Y entonces esa colina estaba llena de hermosos templos, hermosas y lujosas casas, y tenía también una preciosa acrópolis en la cima, y por eso ese monte en particular lo llamaban la corona de Esmirna. Así que en resumen, esta ciudad tan hermosa, que hoy es Izmir, en Turquía, rivalizaba con Éfeso, que era el primer puerto de Asia, y también con Pérgamo, que era la capital de Asia, como la primera ciudad de la región. Sin embargo, esta ciudad fue destruida completamente en el siglo VI a.C. por los lidios y en el siglo IV recién fue reconstruida por Alejandro Magno y uno de sus generales, Lisímaco. Por eso, seguramente a eso se refiere el Señor cuando dice yo estuve muerto y volví a vivir, porque es parecido a lo que le pasó a la ciudad, que estuvo muerta o destruida por más de 2 siglos, o por ahí, y después fue reconstruida y llegó a ser la ciudad más hermosa de la región. Esta ciudad tenía una particularidad. Decidió ser extremadamente fiel a Roma.
En la época en que Roma estaba surgiendo como una potencia, tenía que luchar contra la hegemonía que había en el mar Mediterráneo de los cartaginenses, de la ciudad de Cartago, ¿no es cierto?, y todo ese imperio del sur. Y fueron luchas muy fuertes las que tuvo Roma contra los cartagineses. Y Esmirna fue una de esas ciudades que se alió con Roma fuertemente. Fíjense que en el año 195 antes de Cristo, Esmirna fue la primera ciudad en el mundo en construir un templo a la diosa Roma. Así de potente era su lealtad hacia Roma. En el año 26 después de Cristo, o sea, ya unos 50, 60 años antes de que se escribiera esta carta, Esmirna entró en un concurso con 11 ciudades de Asia para ver quién construía el templo a la divinidad del emperador Tiberio. Y Esmirna ganó ese concurso y recibió ese privilegio. Le ganó a Éfeso y a varias otras ciudades. Así es que la lealtad de Esmirna a Roma estaba a toda prueba. Y no me cabe duda que el Señor se refirió a eso cuando le dijo a los cristianos de Éfeso: sean fieles hasta la muerte y recibirán la corona. ¿Cuál? La corona de vida. Y eso es interesante también, porque esa corona es la palabra griega Stéfanos, que es esta corona de laurel que se le ponía a los vencedores olímpicos. Y precisamente en Esmirna había un gran estadio y allí se celebraban los Juegos Olímpicos de toda Jonia, y así que era una ciudad muy famosa porque todos los años había un tremendo movimiento olímpico en aquel lugar, y por supuesto se entregaban muchas de estas coronas de laurel. Además, toda la ciudad, o mejor dicho, una gran carretera que iba alrededor del Monte Pago, y era muy especial, muy hermosa, bien hecha, enlosada, se decía que era la corona de Pago y la corona de Esmirna. Así que todo eso tiene que ver seguramente también con el dicho del Señor que le dice a los cristianos: sean fieles hasta el final y yo les daré la Estéfanos, la corona de la vida. De manera que, en resumen, era un lugar muy privilegiado, rico, hermoso, cómodo, de lo mejor que había en Asia para vivir. Era, como así podríamos decir, donde nos recomendó el doctor vivir. Así que era un lugar sumamente agradable. De hecho, ellos decían que había sido la cuna del poeta Homero, y se ufanaban de todos sus lujos y sus cosas hermosas que tenían. Como si fuera poco, Esmirna tenía una tremenda colonia judía, muy poderosa e influyente. Muchas mujeres de los políticos en aquel entonces se convertían al judaísmo, no necesariamente por querer ser judías o prosélitos, sino porque la santidad que el judaísmo promovía, a diferencia de la barbarie en el paganismo, hacía que muchas personas se convirtieran al judaísmo, especialmente las mujeres. Y estas mujeres influyentes, digamos, casadas con hombres importantes, tenían a través entonces de ellas, los judíos, la influencia en el ámbito político. Y resulta que los judíos en toda esa región, como podemos ver en Hechos de los Apóstoles, movieron sus influencias para perseguir al cristianismo. Y en esta ciudad en particular lograron, en esta época, que era una época de persecución, lograron mover la política para que el cristianismo fuera perseguido de manera especialmente brutal. Entonces, todo eso tiene que ver con lo que está ocurriendo en la carta. Y la época es una época de persecución. Recordemos que Juan está exiliado en la isla de Patmos, y Esmirna, como vamos a ver enseguida, había recibido ya persecuciones bastante severas. Así es que estos judíos que usaron sus influencias para promover la persecución, dice la historia que en un momento en el siglo II, cuando el obispo de Esmirna era Policarpo, los judíos
fueron los que se movieron en el día sábado, porque el martirio de Policarpo ocurrió el 23 de febrero del año 156 después de Cristo, y ese día cayó en día sábado. Así es que los judíos quebrantaron el Shabbat para ir a recoger leña, dice la historia, para la hoguera en que quemaron vivo al obispo Policarpo. Y ellos, los judíos, se unieron a la chusma, a la muchedumbre, gritando: mueran los cristianos ateos que impiden la adoración de nuestros dioses. Eso es lo que se registró en la historia de lo que gritaban los judíos en compañía de los paganos. Así es que con razón Jesús habló de estas personas como la sinagoga de Satanás. Eso es lo que puedo decirles de la iglesia de Esmirna, o mejor dicho, de la ciudad de Esmirna en aquella época. Tenía más o menos unos 200.000 habitantes en el siglo I. Era una ciudad importante y muy, muy rica en todo sentido. Así que guardemos esto en mente, porque el Señor quiere decirnos algo a través de estas características en lo que le escribió a los cristianos. Y como ahora vamos a la palabra, entonces, por favor, oremos un momento. Querido Padre, ahora vamos a abrir el mensaje que tú enviaste a la iglesia de Esmirna y pedimos, Señor, que tu paz, tu gozo y tu sabiduría reposen sobre nosotros para abrir tu palabra, comprenderla, atesorarla y ponerla por obra. Te agradezco mucho, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. De manera que vamos al punto número 1, que es esta presentación tan particular que hizo Jesús de sí mismo. Y hay que recordar que cada vez que Jesús, nuestro Señor, se presentaba en estas cartas, era algo muy particular que tenía que ver con lo que vivían los cristianos en aquel entonces. Y él usó dos títulos para referirse a sí mismo. El primero dice que él dijo de sí mismo: yo soy el primero y el postrero. Y después dice de sí mismo: yo soy el que estuvo muerto y vivió. Son dos referencias muy, muy importantes para lo que está viviendo la iglesia en este momento. El primer título, es simplemente una referencia a Isaías 44:6, que dice: así dice Jehová, Rey de Israel y su Redentor, Jehová de los ejércitos: yo soy el primero y yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. Esta referencia a este versículo de Isaías capítulo 44 es muy importante porque claramente se refiere a Dios Padre. De manera que aquí el Señor comienza esta carta con una referencia del Antiguo Testamento diciendo: yo tengo esta misma característica del Padre porque yo soy Dios. Y ya en el capítulo 1, el apóstol Juan nos había enseñado que para enfrentar las circunstancias de la vida, lo primero que tenemos que tener claro es quién es nuestro Señor. Él es Dios, Él es el primero y el postrero. No hay nadie aparte de Él, no hay otro Dios, no hay otra fuerza que se le pueda oponer. Él es Dios por siempre. Y ese Dios está a tu favor y está a mi favor, así como lo estuvo con los hermanos de Éfeso hace tantos siglos, y los hermanos de Esmirna y de todas las cartas que vamos a leer. El Señor está a favor de su pueblo y por eso se presenta aquí de manera tan especial como Dios. En segundo lugar, dice que es el que estuvo muerto y vivió. Después de mencionar su divinidad, nos habla claramente de su resurrección. Y esto tiene que ver, es una comparación, es una ironía en primer lugar, con lo que la ciudad de Esmirna experimentó. Porque como les dije, fue destruida en el siglo VI, pero fue reconstruida en el siglo IV. Así que es una referencia irónica a eso, porque mientras la ciudad fue destruida, pero reconstruida, Jesús no solamente reconstruye ciudades, sino que vuelve la muerte a la vida. Y esto es tremendo,
porque precisamente los hermanos de Esmirna estaban a punto de experimentar torturas, persecuciones, exilios y muerte. Pero Jesús les dice en esta primera introducción: yo soy el que estuve muerto, yo he experimentado todo lo que ustedes van a experimentar, yo he vivido todo lo que ustedes podrían vivir y aún más, y experimenté la muerte, pero yo derroté a la muerte. Y si ustedes están en mí, podrán derrotarla también. Así es que esto es sumamente importante. Nos dice que Dios tiene el control y nos dice que Él tiene las llaves de la vida y de la muerte. Y nos dice, por tanto, que lo que tú estás viviendo en este momento, sea grave o no sea grave, sea muy profundo, mucho más allá de tus fuerzas, sea una enfermedad, sea escasez, sea cualquier cosa, Dios sabe, Dios tiene el control y Él es el que vence la muerte. Así es que puede vencer también eso que tú estás viviendo. Son palabras animadoras para comenzar esta carta. Pero ahora vamos al detalle. En los versículos 9 al 10, él habla de la situación propiamente de Esmirna. Les dice en el versículo 9: yo conozco tus obras y tu tribulación. Esa palabra tribulación es como una presión muy fuerte y prolongada. Es como estar debajo de una prensa. Y dice, y tu pobreza, pero entre paréntesis inmediatamente aclara, pero tú eres rico. Y eso es interesante. Todo el mundo veía a la iglesia que era pobre, perseguida, y tal vez decían, pobres cristianos. Pero Jesús dice, pero tú eres rico. Y además dice, conozco la blasfemia de los que se dicen ser judíos, pero no lo son, son unos embusteros, porque ellos dicen tener herencia judía, y a lo mejor la tienen en la sangre, pero en su corazón, en su comportamiento, más bien dicen ser hijos de su padre el diablo, porque llegan a ser no una asamblea de Dios, sino la sinagoga o la asamblea de Satanás. ¿Qué significa todo esto? Evidentemente, por la influencia de los judíos, es que esta iglesia estaba siendo perseguida, y esa persecución había llegado a empobrecerlos sobremanera. La palabra que se usa ahí para pobreza es la de pobreza absoluta, de un mendigo, de una persona que realmente no tiene nada para vivir y depende de la limosna para poder echarse el pan a la boca ese día. Así es que los cristianos habían llegado a estar en esta condición porque muchas veces la persecución significaba expropiación de los bienes, y en otras oportunidades simplemente se levantaba una turba y quemaba las casas de los cristianos, o los echaba de sus casas y se las tomaban, eran verdaderos saqueos, o simplemente los sacaban de sus casas, los apaleaban, a veces hasta morir, y nadie decía nada. Estas persecuciones entonces no eran todo el tiempo en el Imperio Romano, pero se desataban de vez en cuando a un grupo de paganos se le ocurría, a lo mejor porque les tenían envidia, o a lo mejor por un negocio que no resultó, o simplemente por mala onda, y empezaban a exigir a las autoridades cierto rigor contra los cristianos que ya habían sido declarados como estando fuera de la ley, porque no veneraban al César. Entonces los cristianos estaban fuera de la ley, pero se les dejaba relativamente tranquilos hasta que alguien se levantaba, movía el agua y entonces comenzaba a desatarse una nueva persecución. Por lo tanto, el terror de ser cristianos era la incertidumbre, mis queridos. Es eso de no saber qué va a pasar mañana. Es esto de no saber si mañana voy a tener casa o no, voy a tener o no trabajo. ¿Voy a estar sano o no? ¿Me van a echar a los leones? ¿Me van a quemar vivo? ¿Qué va a pasar la próxima semana? Esa era la situación de la gente en aquella época. Así vivían. Y podemos investigar un poco más la historia y saber por qué perseguían a los cristianos o por qué causas más frecuentes delataban a los cristianos y buscaban que fueran torturados. Y son 6 cosas. La primera es que en las palabras de nuestra Santa Cena, ¿no es cierto? Nosotros decimos, este pan es el cuerpo de Cristo y esta copa es la sangre de nuestro Señor. Por esas palabras, el cuerpo y la sangre,
Muchas veces acusaban a los cristianos de que en sus cultos ellos eran caníbales y se comían a una persona. Sacrificaban niños y se los comían. Eso decían de ellos. Por otra parte, como los cristianos llamaban ágape a sus reuniones, y la palabra ágape significa amor o una fiesta de amor, entonces los paganos muchas veces acusaban a los cristianos de que sus reuniones eran orgías sexuales y las autoridades, por tanto, intervenían. En tercer lugar, decían que muchas familias se estaban dividiendo por los cristianos, porque los cristianos, ¿no es cierto?, algunos se convertían en la familia, otros no, y se producían estas separaciones que hasta hoy vivimos, pero en aquel entonces los acusaban por intervenir en las familias y destruirlas. En cuarto lugar, los acusaban de ser ateos. La palabra ateo, hermano, no significa que uno cree que no hay Dios. Esa es la manera en que hoy se entiende esa palabra, pero en aquel entonces ateo significaba más bien contra los dioses. Entonces a los cristianos se les acusaba por estar contra los dioses paganos, por negarlos, por no adorarlos. Y se les acusaba, por tanto, de ateos. En quinto lugar, y esto era lo más grave siempre, se les acusaba de traidores al imperio porque rehusaban llamar a César Señor y rendirle culto. Y en sexto lugar, los acusaban también de incendiarios, ya desde la época del incendio de Roma en el año 64, pero fundamentalmente porque en las profecías que los cristianos predicaban acerca de los últimos tiempos, ellos decían que la tierra iba a ser destruida por el fuego. Y eso es lo que dice la palabra. Por ejemplo, usted lo puede ver en 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 7, entre otros pasajes. Y siendo eso una verdad, a los paganos les caía esto como que estos son incendiarios y van a terminar quemando la ciudad. Así es que los acusaban por estas causas y entonces cuando comenzaban estas acusaciones se levantaban los jueces, se levantaban los políticos y comenzaba una nueva horda de persecuciones. Sabemos por la historia que la iglesia de Esmirna sufrió fuertes persecuciones. En la primera que se tiene registro, murieron 1.500 personas. Y hermanos, eso es mucho para una ciudad de 200.000 habitantes. En la segunda persecución murieron 800 personas. Y ustedes se pueden imaginar que de las maneras más atroces. Así que estas cantidades, y así podríamos seguir, son realmente muy grandes. Y sin embargo, a pesar de todo ese sufrimiento, esa congoja, esa incertidumbre y por supuesto real pobreza material, Jesús les dice con todas sus letras, pero tú eres rico. Y esto es lo extraordinario y lo que llega al corazón y lo notable de esta situación. Muy diferente de lo que la gente veía, que veía pobreza material, veía tal vez susto y veía opresión. Jesús veía a gente verdaderamente próspera, pero no en lo material, sino en su espíritu. Hagamos una breve comparación entre estas dos ciudades, Éfeso y Esmirna. Éfeso lo vimos la semana pasada. Éfeso era una ciudad rica y la iglesia de Éfeso también era rica, era bastante pudiente. La iglesia de Éfeso también tenía una muy buena ortodoxia. Ellos habían luchado contra los falsos y los habían vencido. De manera que nosotros podríamos pensar que Éfeso o la iglesia de Éfeso representa a una iglesia exitosa desde el punto de vista del mundo o del punto de vista de lo que también hoy se considera una iglesia exitosa. Tenía recursos, tenía buena doctrina, tenía buena asistencia, tenía una iglesia fuerte. Y sin embargo, Jesús les dice, pero tú perdiste lo más importante, tu primer amor. En cambio, la iglesia de Esmirna era una iglesia que para los patrones de hoy es una iglesia fracasada, es una iglesia empobrecida, es una iglesia escondida, es una iglesia pequeña, es una iglesia que da lástima, es una iglesia con temor y realmente al punto de la extinción. Y sin embargo,
Jesús la evalúa totalmente diferente y dice, tú eres rica. Hermanos, eso me llama a mí a pensar de nuevo en lo que pretendo como pastor ver en mi iglesia. Me llama a tratar de alinearme con la manera en que Jesús ve a la iglesia. Porque Él dice, si tú tienes los principios y los valores del reino de Dios, los principios y los valores del cielo son lo que tú vives, tú eres rico. Aunque tal vez no tengas templo, aunque tal vez no tengas tantos recursos, aunque tal vez la asistencia no es como quisieras, aunque tal vez no has podido fundar muchas otras iglesias hijas, ni tampoco has podido mandar misioneros, ni has podido fundar un hogar para ancianos, ni tantas cosas que alguna vez soñaste, pero tengo a favor tuyo, no solamente que tienes una buena doctrina, sino que eres rico en el alma, eres próspero en el espíritu. Y hermanos, esta evaluación de Jesús de la iglesia de Esmirna, yo la quiero para mi iglesia IPD. Yo quiero que cuando el Señor vea a los miembros de mi iglesia, no solo diga, tú has prosperado económicamente, tienes un buen negocio y das buen testimonio. Y qué rico si así es. Pero que pueda decir junto con eso, y nunca has dejado tu primer amor. Porque si el Señor dice, tú has estudiado muchos cursos, tú sabes de Biblia, tú has hecho un buen negocio, eres de los que sostienen la iglesia, tú estás bien parado en el cristianismo, pero tu corazón no late por mí como antes, no te esfuerzas por mí como has prometido. Entonces, hermanos, yo preferiría tal vez que el Señor dijera de ti, todos te persiguen, estás pobre y tienes hambre, pero tu primer amor está intacto, tus principios y valores espirituales están al máximo y eres próspero en el alma. Porque, hermanos, cuando el alma prospera, lo demás viene a continuación. Pero cuando tienes lo demás y el alma no es próspera, realmente no va a durar mucho lo demás, porque no vas a ser capaz ni siquiera de apreciarlo, menos aún de retenerlo. Si nosotros pudiéramos elegir dónde preferirías vivir, ¿en la iglesia de Éfeso o en la de Esmirna? Déjame decirte que la iglesia de Éfeso es el lugar de los negocios, es el lugar donde uno aprende, es el lugar donde a uno le va bien. Y la iglesia de Esmirna es el lugar donde uno sufre, pero el alma prospera. Es el lugar donde el obispo de la iglesia es masacrado y quemado vivo. Y ese obispo te dice, sé fiel hasta la muerte. Ese obispo te dice, sígueme como yo sigo a Cristo. Y tú dices, claro, yo te sigo, pero ¿a dónde? ¿A la hoguera? Ese obispo te enseña los valores y principios de un hombre de Dios. Y entonces recibes al final la aprobación de Jesucristo mismo. Qué difícil pensar esto. Este tipo de preguntas llevan nuestra fe hasta el límite. Y yo creo que esta carta nos hace reflexionar acerca de lo que nosotros pensamos que es la prosperidad, ¿no es cierto? ¿Qué es la comodidad de la vida? ¿Y hasta dónde estamos dispuestos con tal de hacer crecer nuestra fe? Son preguntas pertinentes que hacemos más de una vez en la iglesia, en los cultos. Pero aquí es Jesucristo mismo que le escribe a su iglesia y le dice, piensa esto por favor, porque esta es la manera en que yo veo a la iglesia. Hoy es socialmente educado tener respeto por las religiones y ser tolerante con las creencias de las demás personas. Y por supuesto, no tiene nada de malo eso. Pero no sé si se han dado cuenta que la gente es respetuosa y tolerante con todas las creencias, menos con el cristianismo. Y se lo digo con toda propiedad. La fe cristiana es la única fe perseguida en el mundo. Es la única de la que se hace chiste. Es la única de la que hacen todo tipo de burla en los programas de televisión. Es la única que necesita ser defendida de vez en cuando. A las demás se les respeta, pero no el cristianismo. Y no es de extrañar, porque el cristianismo es la verdad.
Y la verdad no le gusta a las personas. La verdad incomoda. Otra cosa que tenemos que entender es que en realidad nosotros no hemos sufrido una persecución como la que estaban viviendo los hermanos de Esmirna en aquel entonces. A lo mejor nos ha tocado vivir alguna experiencia complicada, como que nos han hecho bullying en el colegio, en la universidad o en el trabajo. Y a lo mejor nos han marginado un poco, a lo mejor alguien nos tiene mala por ser cristianos. Pero eso es todo, mis queridos. No es una persecución que puede llevarte mañana a la hoguera. Jesús alabó a esta iglesia que se veía empobrecida, pero que era rica según los valores del cielo. Y eso nos lleva a pensar dónde me gustaría a mí vivir, dónde me gustaría crecer, dónde estoy en este momento como cristiano. ¿Verdaderamente estoy en un lugar de fiestas serpentinas y promesas y prosperidad o aparente prosperidad y promesas de prosperidad y tal vez están tocando en mi vida más mi egoísmo que mi fe? ¿Están tocando mi avaricia y me están llamando a ser como los demás? ¿Y me están diciendo ser cristiano significa ser una persona próspera en este mundo? ¿Y no estás recordando que el Señor al que seguimos no siguió jamás esos parámetros y que desde el punto de vista humano Él era un miserable? Hermanos queridos, Jesús no tenía ni dónde recostar la cabeza, pero no creo que haya habido nadie más rico y precioso que Jesucristo nuestro Señor. Y a Él debemos parecernos. Esmirna tenía una iglesia donde las personas fueron llamadas a no adaptarse. Y ellos lo hicieron, no se adaptaron, y eso les costó caro. Esmirna tenía hermanos que seguramente quebraron en sus negocios, perdieron sus hogares, fueron violentamente despojados y tuvieron que comenzar de nuevo. Y yo creo que en este tiempo vamos a ver a muchas personas en esa condición, incluyendo hermanos. Algunos incluso fueron asesinados. Y creo que eso todavía no lo viviremos como iglesia, gracias al Señor. Sin embargo, tengo que decirles que esto es solo el comienzo del principio de dolores en la humanidad y continuará. Por lo tanto, lo que estamos viendo aquí en Esmirna es lo que espera nuevamente para la iglesia y para muchos de nosotros. Pero estos hermanos fueron capaces de hacer todo esto, pero no transar con su fe. Y creo que no es solamente un ejemplo para nosotros, sino un verdadero llamado. Tú y yo somos llamados a ser como la iglesia de Esmirna. Y en estas 7 iglesias a las que Jesús les escribe, hay solamente 2 que no tienen reprensión. Una es Esmirna y la otra es Filadelfia. Y ambas iglesias estaban en situaciones complicadas y muy empobrecidas. Pero Jesús las veía ricas. Esa evaluación me gusta, mis hermanos. No quisiera que nosotros fuéramos pobres, no quisiera que ninguno de nosotros tuviera que pasar necesidad, pero sí quisiera que el Señor nos dijera, tú eres rico, rico de adentro, próspero del alma, y entonces vas a prosperar en todas las cosas y vas a tener salud. Jesús, en lugar de prometerles que los libraría de la persecución, les prometió más persecución. Fíjese el versículo 10. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel, para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Esos 10 días nadie sabe exactamente qué son. Algunos piensan que son 10 días literales. O sea, 10 días de una fuerte persecución. Otros piensan que podría ser un periodo acotado, relativamente breve de tiempo. Hay quienes que piensan que son los últimos 10 años de persecución, que ocurrieron un siglo y medio después. Fueron los últimos 10 años los más brutales de todos y se acabó la persecución romana sobre la iglesia cristiana. No sé.
Lo único que sí les puedo decir es que el número 10 es muy fuertemente usado en relación con Israel en la Biblia. Y Apocalipsis contiene una gran cantidad de números relacionados con el pueblo de Israel. Así es que yo creo que este número 10, por una parte nos dice que va a ser una persecución acotada en un periodo de tiempo bien específico, pero además promovida precisamente por los judíos, a quienes representa, creo yo, este número 10. Así es que el origen de la persecución, como ya habíamos visto y nos aseguró el Señor, venía de los judíos. Pero aquí en el versículo 10, Jesús nos recuerda que detrás de ellos hay alguien más, y es Satanás mismo, el perseguidor de la iglesia y el acusador de los hermanos. Pero Jesús les dice, no temas, o mejor dicho, deja de temer. Así es como dice originalmente la Biblia en griego. Porque la persecución no podía tocar nada de la riqueza auténtica que ellos tenían. La persecución podía empobrecerles materialmente, podía quitarles la salud, podía quitarles la familia, incluso la vida, pero no podía quitarles lo que tenían en el alma. Y hermanos, no significa que sea grato pasar por una persecución, pero significa que ellos tenían lo necesario para pasarla. Y por eso Jesús se dirige a esta iglesia y a estos hermanos, les dice, deja de temer. Y a esta clase de personas, a estos que han acumulado fe en su vida y no temor, a ellos les puede decir, sé fiel hasta la muerte y te aseguro que te daré la corona de la vida y la muerte segunda no podrá tocarte. ¿Son palabras de ánimo? Hermanos, si alguien te dice que vas a pasar una persecución, que te va a doler, que te vas a empobrecer y tal vez te vas a morir, no parecen mucho palabras de ánimo. Pero cuando Jesús te dice, tú eres capaz de vivirlo. Tal vez la persona de la ciudad de más allá no. Tal vez en la otra iglesia no. Tal vez tu hermano pequeño no. Pero tú, que has crecido en la fe, tú que has atesorado fe en el corazón, tú estás listo para lo que yo estuve listo. Yo lloré en Getsemaní antes de enfrentar la cruz, porque había opresión sobre mi vida y llegué a tener temor, temor de la separación con el Padre. Pero vencí al temor, pasé por la cruz y vencí a la muerte y soy el que vivo. Y tú vas a pasar por esto conmigo, porque eres capaz, tu fe está lista. Así es que deja de temer y sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la vida. Así es que sí, son palabras de mucho ánimo, pero no son muy gratas de escuchar. Pero para estas personas sí eran de ánimo, porque ellos sí eran capaces de vivirlo. Así que en conclusión, mis queridos, Jesús les dice en el versículo 11, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la muerte segunda o de la segunda muerte. ¿Saben? En el cristianismo actual, en la iglesia, te vamos a hablar de conócete a ti mismo. Encuentra el propósito de tu existencia. Ven a sanar en Cristo y cosas por el estilo. Y esos son buenos eslogan, ¿no es cierto? Son muy verdaderos y son muy sanadores. Son captadores porque son verdaderos y son sanadores. Eso ofrecemos en la iglesia y así es. Pero hermanos, eso no es todo. Porque la Escritura, mucho más que llamarnos a encontrarnos a nosotros mismos, nos llama a perdernos a nosotros mismos en Cristo Jesús. Nos llama a tomar la cruz antes de llegar a la resurrección. Así que ten cuidado cuando en una iglesia te hablen de la resurrección, solamente te hablen del poder de la resurrección, solamente te hablen del cristianismo poderoso, solamente del cristianismo que puede todo, que prospera, que te va a ir bien. Porque eso, siendo cierto, es un desequilibrio
si solo enfatizan esa parte. No se llega a la resurrección ni al poder de la resurrección sin tomar la cruz y pasar primero por la muerte del yo, encontrando a Cristo. Jesús resucitó, pero pasó primero por la cruz. Y a estos hermanos les ofrece la vida eterna, pero diciéndoles primero, tendrás que pasar por algo similar a lo mío. Hay una riqueza espiritual que debemos buscar y que Esmirna gozaba. Y más adelante lo vamos a ver también en la iglesia de Filadelfia. Esa es la auténtica prosperidad para Jesús. Y esa prosperidad del alma generalmente va acompañada de prosperidad material y salud del cuerpo. ¿Por qué? Porque Dios es bueno y nos quiere dar todo, todo lo bueno. Pero Él nos pide que no nos aferremos a esas cosas lindas y buenas, como las cosas materiales y la salud física. Nos pide que no nos aferremos a eso porque eso no es el todo de la vida. Nos dice, no te aferres a las bendiciones, sino aférrate a la riqueza espiritual, porque esa no te la quitará nadie. Aunque lo material falte, por razones de la soberanía de Dios en algún momento específico de la vida, tal vez ahora, todavía seguiríamos siendo ricos si la riqueza espiritual nos caracteriza. La paz y el gozo se hallan en la unión con el que es el primero y el último, el que estuvo muerto y vivió. Si estás ligado a Él, nadie podrá quitarte lo que tienes, porque lo que tienes es eterno. Él murió en la cruz y volvió a vivir, así es que Él sabe lo que es sufrir y para qué sufrir. Él tiene la victoria y quiere compartirla contigo y conmigo. Y yo me siento agradecido de entender que esta antigua carta a Esmirna es para mí, es para nosotros hoy. Tal vez especialmente en este tiempo de crisis en el mundo y por supuesto también en nuestra ciudad y en nuestra iglesia. Pero hermanos, yo quiero escuchar del Señor que me dice y te dice, pero tú eres rico, deja de temer, sé fiel, mantente fiel hasta la muerte y yo tengo gran recompensa para ti. Que el Señor te bendiga. Los quiero mucho. Nos vemos.